Vamos a continuar con la siguiente clase. Estos domingos estamos con clase doble y yo les agradezco pues el esfuerzo que hacen para estar recibiendo estas dos clases. Muy bien, vamos a continuar con el tema de la oración. Hoy sería el tema 4. Bueno, aquí tiene un error, no es el tema 1, es el tema 3 o tema 4, que es la oración. Vamos a continuar entonces con este tema. Ya hemos visto en las anteriores clases, en la clase número 1, clase número 2, realmente llegamos a la conclusión de que la oración será a través de la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesús entonces a través del sacrificio en la cruz nos redime, nos justifica. La justificación nos va a dar acceso a la presencia de Dios y entonces veíamos que aquellos que son hijos de Dios pueden orar a su Padre, ¿sí? Aquellos que han sido redimidos. Y esto entonces excluye aquellos que no han sido redimidos. No habría forma de que Dios escuche las oraciones porque hay un muro, una vida de pecado en la vida de ellos. Entonces veíamos en las clases anteriores que la única oración de un no creyente, de un inconverso, la única oración que Dios va a escuchar es la oración de arrepentimiento para clamar y buscar al Señor en ese arrepentimiento, que el Señor tenga misericordia y entonces se abre el camino a Dios en términos generales. Muy bien, ahora vamos a ver entonces la oración. Es básicamente el creyente ora al Padre Celestial, ora en el nombre del Hijo y ora con la ayuda del Espíritu Santo. En la oración entonces vamos a ver estos cuatro elementos: el creyente mismo, y en esta clase vamos a fijar nuestra atención en el creyente. El creyente eleva su oración, su plegaria a Dios el Padre. Esta plegaria la eleva no en su propio nombre, no en su propio carácter, sino en el nombre del Hijo. Estaremos explicando qué significa orar en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo. Y esta oración será dirigida, dice el apóstol Pablo, que dice: no sabemos ni siquiera orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, esta oración que se eleva se estará basando con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces tenemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interviniendo en toda esta dinámica de la oración, y el creyente. Y vamos a entonces a ver esta parte del creyente como mencionábamos. Dice Santiago 5:16, para poder definir nosotros, bueno, ¿y quién es este creyente? ¿Quién es este hijo de Dios? ¿Qué es un hijo de Dios que va a estar orando? Y vamos a ver estos puntos, estas verdades que la Biblia nos va a presentar. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí se nos está presentando entonces la oración y la liga a una persona que le da una categoría de justo. Entonces, en principio vemos que pueden orar aquellos que son justos, que solamente aquellos que son justos pueden orar delante de Dios. Ahora, vamos a entender este aspecto. Isaías 59:2 dice: pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Hay una verdad primaria que necesitamos entender. El hombre no puede acercarse a Dios, dice el profeta Isaías, porque el hombre tiene pecados, y estos pecados entre Dios que es un Dios santo, justo, omnipotente, etcétera, todos estos atributos de Dios que hemos visto, este Dios no puede escuchar la oración de aquellos que están en una condición no redimida, en una condición de pecado, ¿sí? Sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Entonces, en este sentido, si ellos oraran, dice Isaías, ni oren, porque Dios no los va a escuchar, porque hay un muro, hay una división que se origina por sus pecados. Entonces el pecado va a generar una división entre Dios y el hombre. Por lo tanto, el hombre no puede orar a Dios
por la condición de pecado que tiene. Romanos 3:23, el apóstol Pablo lo presenta de esta forma, dice, por cuanto todos pecaron otra vez, el dilema del pecado, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos en el original griego tiene que ver con quedar corto, tiene que ver con algo de no alcanzar, entonces tiene que ver con una brecha que se abre con estar distanciados. Entonces vemos nuevamente el mismo sentido que está presentando el profeta Isaías. Los pecados provocan una división ante Dios. Dios no puede responder las oraciones del que está en pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos aquellos que han pecado, y ahí está incluida toda la raza humana. Entonces, toda la raza humana está destituida, se queda corta, se queda distante de Dios. Entonces, esto significa que entonces no podemos nosotros orar a Dios cuando estamos en una condición de pecado. ¿Qué tiene que suceder? Vimos también ya en las clases anteriores, Romanos 3:24 al 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, ¿qué necesitamos? Bueno, estamos en una condición de pecado, lo que necesitamos es que Dios mismo nos declare justos, que Dios diga, no, tú ya no eres pecador, ahora tú has sido justificado. Y dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la persona, por eso decíamos, la única oración que Dios va a contestar de aquel que está en una vida de pecado es la oración de Señor, perdóname, te entrego mis pecados, ayúdame, sálvame. Entonces, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, abrazamos el sacrificio de Jesús, abrazamos al Señor, corremos hacia Él en arrepentimiento. Y luego el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Esto ya lo explicamos en la clase anterior, tiene que ver que toda la ira de Dios, el castigo de Dios cae sobre Jesús por medio de la fe en su sangre. El término sangre tiene que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz para manifestar su justicia. Y este punto también lo vimos en la clase anterior y lo volvemos a remarcar. Cuando Cristo está en la cruz, lo que Dios está mostrando ahí, más que mostrar el gran amor de Dios, más que mostrar la redención de Dios, lo que la Biblia enseña que cuando Cristo está en la cruz, lo que se está mostrando es la justicia de Dios, ¿sí? Es ver cómo Dios trata el pecado y ver lo que hace el pecado. Este es el punto fundamental que tenemos en el sacrificio de Jesús, ¿sí? El día de ayer, se dieron varias representaciones, situaciones, pero estoy seguro en que ninguna de los lugares donde hicieron estas representaciones tuvieron la conciencia de decir eso es lo que el pecado hace, eso es el pecado tan aborrecible delante de Dios y es como Dios trata el pecado. Entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, entonces la cruz del Calvario, ahí se manifiesta la justicia de Dios, cae toda la ira de Dios, dice el profeta Isaías, que el Señor es desmenuzado, es herido por Dios y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces viene la redención a través del Señor Jesucristo y luego versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y nuevamente tenemos este punto de que es a través de Jesucristo, la redención. Entonces, tenemos esta redención, tenemos esta justificación, como está presentando este texto, y una vez que entonces el pecador ha sido justificado mediante la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús, Romanos 5:1 dice, justificados. Una vez que hemos sido justificados por Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya no hay guerra, ya Dios ya no es enemigo del hombre, ya no somos enemigos de Dios, ya se hicieron las paces y después dice el apóstol Pablo,
ahora tienes también entrada a la presencia de Dios a través de la fe, ¿sí? Entonces, tenemos estos aspectos que suceden con con la justificación. Entonces, regresando a este punto, el creyente ora al Padre en el nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo, y entonces vamos a cambiarle la palabra creyente por el justo para ser un tanto más bíblicos. Entonces, el justo, y ya vimos que es justo no por su propia justicia, no porque él sea muy bien portado, es justo porque fue justificado por Dios a través del sacrificio de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el justo puede orar al Padre en el nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, viene esta verdad, la justificación y viene la santificación, dos realidades que vienen aquel que ha sido justificado. Aquel que viene entonces el Señor Jesucristo y recibe de este sacrificio, confiesa sus pecados, se humilla ante el Señor en arrepentimiento y el Señor lo declara justo, entonces van a operar lo que es la justificación y lo que es la santificación en este creyente que ahora le estamos llamando justo de acuerdo a como nos dice Santiago. Ahora, la justificación, vamos a entender estos aspectos, la justificación es una posición legal. ¿Sí? Es una declaración legal que Dios está diciendo. Es decir, Dios está diciendo, Pedro ha confiado en el Señor Jesucristo, ha confesado sus pecados, se ha arrepentido de corazón, etcétera. Y entonces en ese momento el Señor dice, Pedro, ahora eres justo ante mis ojos. Es una posición legal, es una declaración que Dios está haciendo para ese creyente, ¿sí? Y la santificación, a diferencia de la justificación, la santificación es una condición interna, ¿sí? La justificación, una declaración externa de Dios, eres justo. La santificación es una condición interna, es decir, tiene que ver con la voluntad, con la mente, con los afectos del creyente que están siendo cada día renovados, que están siendo cada día cambiados. Dice 2 Corintios 3:18 que somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor, ¿sí? Entonces, esto nos deja ver que una vez que el Señor nos declara justos, pues realmente no sentimos nada porque tenemos nuestra misma composición todavía, tenemos nuestros mismos hábitos pecaminosos, nuestra misma tendencia al pecado, pero esa voluntad, esa mente, esos afectos en nuestra vida, conforme va pasando el tiempo, el caminar con Dios, entonces estos aspectos tienen que ir siendo cambiados, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria. Es decir, tenemos que irnos desprendiendo de cosas malas, tomando cosas buenas, y el pecado gradualmente tiene que ir bajando en nuestra vida, ¿sí? Ahora, la justificación es una obra de Dios 100%, porque esta justificación el Señor la logra a través del sacrificio de Jesús. Entonces, aquí el hombre no hace nada. El hombre no tiene que hacer alguna obra, no tiene que ir de rodillas a algún lugar, no tiene que hacer nada absolutamente. Es una obra totalmente de Dios, que Dios se ocupa de ello. Y la santificación es una obra en la que ya el creyente coopera con el Señor, en la que el creyente ya participa con Él, ¿sí? Ahora, Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí nos deja ver Filipenses que en un momento el Señor comenzó una buena obra. ¿Cuál es esta buena obra? La obra de la salvación. Una vez que Él nos salvó, que Él nos justificó, viene en nuestra vida todo este proceso de santificación que tiene que ver con nuestra condición interna y que tiene que ver con nuestra responsabilidad de cada día estar haciendo lo que el Señor quiere marcar para nuestras vidas. Ahora, estos aspectos de justificación y santificación, bueno, ¿qué tienen que ver con la oración? Y bueno, tienen que ver absolutamente mucho y realmente tienen que ver con todo. Si no se dan estos puntos, pues podemos decir que realmente no hay una oración delante de Dios. Vamos a ver estos versículos por último. Primero de Pedro 1:13.
Dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando de mente y de dominio propio, una mente limpia, una mente cabal, ejercer dominio propio. Y otro aspecto que está marcando aquí primero de Pedro 1:13 tiene que ver con la segunda venida del Señor. Pero en este texto realmente el énfasis está no en la segunda venida del Señor, aunque lo está diciendo, esperen que el Señor viene, pero el énfasis está en la mente, en el dominio propio, es decir, está en la conducta que el creyente tiene antes de la segunda venida del Señor. Entonces, aquí el aspecto primario que tiene el apóstol Pedro es: vigila tu mente, ejerce dominio propio en tu vida antes de que venga el Señor, lo cual nos está hablando de una vida apartada, de una vida santa para el Señor, ¿sí? Y entonces aquí tenemos esta realidad. Vemos un justo que ha sido justificado, pero este justo camina en el camino de la santificación, ¿sí? Es decir, en este camino de santificación, el justo cada vez está tratando con su vida de pecado, con sus hábitos pecaminosos, y cada vez esta vida de pecado está menguando y la vida de santidad está creciendo. Es lo que está presentando el apóstol Pablo. Ahora, primero de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Y aquí se presenta, entonces, hijos obedientes, o sea, nos habla de hijos, y son hijos solamente aquellos que son justos, aquellos que han sido justificados. Esta posición de hijos, entonces, no la ganamos nosotros, la obtenemos a través de la justificación por la sangre del Señor Jesucristo, a través de la fe, como hemos visto en los textos que mencioné hace unos momentos. Y aquí presenta una realidad muy paralela en la vida constante de todo creyente. Por un lado, somos hijos de Dios, somos declarados justos por Dios, estamos en la justificación de Dios, esta declaración que Dios hace, esta posición en la que Dios nos coloca. Pero por otro lado, de manera simultánea, dice el apóstol Pedro, tenemos deseos pecaminosos. Entonces, por un lado, tenemos una nueva naturaleza, por otro lado, tenemos una naturaleza pervertida todavía con deseos pecaminosos. Entonces, esto significa que somos justificados delante de Dios. Dios dice, ya tus pecados han sido perdonados, ahora tienes paz para conmigo, etcétera. Pero por otro lado, en nuestro corazón se derivan deseos que nos quieren llevar a los pecados de ayer, a nuestras luchas, a nuestros hábitos pecaminosos del ayer. Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo, bueno, ahora que está sucediendo esto, no se extrañen, no significa que no han sido justificados, han sido justificados por el Señor, pero estaban en la redención del Señor. Ahora, como hijos obedientes, no se conformen, no se adecúen, no provean para esos deseos pecaminosos que antes ustedes ejecutaban de manera total, estando en su ignorancia, es decir, antes de haber sido salvados por el Señor. Entonces aquí el punto, nuevamente, se está enfatizando que el creyente va a vivir una vida apartándose de esos deseos pecaminosos. Y vean aquí la distinción. El deseo pecaminoso no desaparece, la tendencia al pecado no desaparece. Lo que va a desaparecer, lo que debe de desaparecer es la participación, el conformarnos a esos deseos. Y este apartarse significa precisamente este proceso que deriva de la justificación, que es la santificación. Entonces aquí la responsabilidad del creyente es: sí, estoy experimentando el deseo, quisiera volver a los pecados de ayer. Bueno, ¿qué dice el apóstol Pedro? No condena el hecho de que tienes deseos de pecar como antes, entonces no eres cristiano. No. Lo que está diciendo es, bueno, cuando venga ese deseo, no lo obedezcas, camina en dirección contraria. Y esto es, entonces, apartarte de ese pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver con la oración? Primero de Pedro 1:15 dice,
No, todavía no. Aquí habla todavía de la santificación. Dice, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, nuevamente aquí el apóstol Pedro da una razón. Tienes que decirle no a los deseos pecaminosos, porque el Dios que te salvó es un Dios santo y la palabra de Dios dice que tú también tienes que guardarte en santidad. Entonces, nuevamente, la santidad, la santificación va a operar cuando estemos en esta condición de justificación. La justificación nos llevará a la santificación. De hecho, la evidencia del justificado es la santificación, ¿sí? La evidencia de aquel que ha sido justificado por Dios es que a partir de que ha sido justificado por Dios, él camina en dirección a Dios y el pecado en su vida cada vez está gradualmente desvaneciéndose en su vida, ¿sí? Y tenemos aquí una realidad de que si no hay santificación, si el creyente dice, yo fui redimido por el Señor, yo fui justificado en el 1980 y a partir de ese año él sigue viviendo igual, pecando, sin dolor, pecando, sin medida, etcétera, pues realmente no podemos nosotros ver los frutos, no son realmente de una justificación. Si no hay santificación, no hay justificación. Entonces aquí en este sentido, por eso vemos que la santificación es una evidencia de la justificación. Y si en la vida del creyente, el creyente no está ocupado en santificar su vida diariamente, constantemente, y esto no significa que él lo va a lograr en esta vida, no significa que será alguien sin pecado, pero lo que sí significa es que estará caminando en pro de la santidad. Si no hay santidad, probablemente es que ni siquiera fue salvado, que no hay justificación, ¿sí? Entonces, si no hay justificación, el punto que nos afecta para el tema que tenemos es que si no ha sido justificado, pues no puede haber oración tampoco. Quedaría en la misma situación de que sus oraciones están impedidas por ese muro de pecado, como explicamos en la clase anterior. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces la justificación y la santificación? Tiene que ver con esto. Dice el versículo 17, y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Y esto entonces nos arroja las verdades de que solo pueden orar los hijos de Dios al Padre, ¿sí? Y que solo se es hijo de Dios por medio de la justificación, y que solo se es justificado si se tiene la evidencia de la santificación. Y entonces así estamos ligando todos los temas que hemos visto y estamos comprendiendo entonces que una cosa tiene que ver con otra. Entonces, en términos muy generales, solamente aquel que tiene el carácter de hijo puede orar a Dios el Padre. Pero para tener este carácter de hijo se va a dar no por sus méritos, sino por la justificación, por la obra de Cristo. Y si alguien dice, ¿cómo sé que he abrazado la obra de Cristo? Bueno, porque el que ha sido justificado camina en santificación. Esa misma naturaleza que Dios te da, esa nueva naturaleza que Dios te da, te va a encaminar, te va a llevar, te va a dirigir hacia la santificación, hacia darle muerte gradual a los pecados en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, aquí algo muy importante. Si invocan por Padre a Dios, vean, dice, presenta a Dios como aquel que juzga según la obra de cada uno y condúzcanse en temor. Entonces, esto nos lleva a una gran realidad. El justificado, aquel creyente que por la gracia de Dios ha sido justificado, no lo eleva nunca la Biblia a una categoría de decir, ya llegué, puedo llegar a la casa de Dios, y Dios es mi Padre, y como les decía que en algún lugar yo escuché que el que estaba dirigiendo decía, no, yo a Jesús le digo Chuy, y Chuy, ¿cómo estás? O sea, ese punto realmente necesitamos, bueno, esta persona necesita conocer a Dios. El justificado, vean, el justificado ha sido justificado por la obra completa del Señor, ¿sí? Pero el justificado debe entender
que Él, aunque tiene acceso a la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo, Él cuando ore a Dios y cuando ore a un Padre, como el Señor Jesucristo mostró que oramos al Padre, pero Él siempre va a orar a un Dios, y presenta aquí primero de Pedro 1:17, a un Dios que ciertamente es Padre, pero un Dios que juzga. Y este es el punto que necesitamos nosotros entender. Cuando veamos la oración del Padre Nuestro y examinemos la oración del Padre Nuestro, vamos a ver también que aquí que el Señor Jesucristo marca una gran distinción. Por un lado dice, díganle a Dios Padre Nuestro, y por otro lado dice que estás en los cielos. Es decir, Dios es Padre, pero que Dios sea Padre no significa que Él se va a rebajar al nivel de nosotros o que Él va a renunciar a su carácter, a sus atributos, a su santidad para ser igual a ti. Ya hemos visto que la palabra de Dios presenta, y decía en un salmo, presentábamos que Dios dice, tú pensabas que yo era igual a ti, y Dios dice, no, estás equivocado, yo no soy igual a ti, yo soy Dios, yo soy santo. Entonces, aquí el punto es que necesitamos entender, sí, por un lado, es un Padre. Y dicen algunos autores, tenemos una cercanía con Dios, una relación tierna con Dios, pero por otro lado es un Dios que juzga, es un Dios santo, ¿sí? Entonces tenemos aquí temor, tenemos reverencia y no podemos nunca, jamás igualarnos con Dios y llegar de una manera igualada ante Dios. Entonces debemos entender que cuando nosotros oramos, estamos ante un Padre que conoce todas mis necesidades, que me ama como amaría un padre a su hijo, pero un Dios que juzga según la obra de cada uno. Esto entonces nos lleva que cada vez que nosotros estamos orando a Dios, Dios está juzgando nuestro corazón y Él está viendo si las palabras son sinceras, si estamos mintiendo, y Él está viendo todo. Es decir, nos presentamos ante un Dios al que no le podemos mentir. Y esto nos va a llevar a una profunda reverencia, a un profundo acto de decir, Señor, estando delante de ti, no puedo fingir, no puedo actuar. Señor, tú conoces todo, tú. Entonces es abrir el corazón, comenzar a platicar con Dios entendiendo quién es Él, un Padre y alguien que juzga profundamente, ¿sí? Job capítulo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. El apóstol Pedro dice, todos los días se deben de conducir con reverencia. Esta palabra temor significa reverencia, con reverencia a Dios, y la mejor manera o la manera de reverenciar a Dios, de acuerdo al libro de Job y de acuerdo a Proverbios, es a través de apartarse del mal. Entonces, una vida de constantemente estarse apartando del mal. Y entonces tenemos el justo, ora al Padre en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí tenemos un riesgo que puede tener todo creyente, todo justo. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En el texto original dice, si en mi corazón hubiese yo permitido o hubiera yo, me hice de la vista gorda, solapado el pecado en mi vida, el Señor no me habría escuchado. Y entonces, nuevamente, tenemos esta realidad. Por eso el apóstol Pedro dice, acuérdate, cada vez que ores a Dios, oras ante un Padre, pero estás orando ante el Dios que todo lo ve y todo lo juzga. Entonces, si nosotros cometemos el gravísimo atrevimiento de llegar ante Dios en una oración privada, nos metemos en nuestro cuarto, oramos, pero sabemos que nosotros tenemos pecado en nuestra vida, consentido en nuestra vida, dice el Salmo 66, Dios te promete que la oración que tú estés levantando en ese momento, aunque bíblicamente tú seas justo, Dios te promete y Dios cumple sus promesas de que no te va a escuchar. Porque si en tu corazón hay el mirar, el permitir el pecado, el Señor no me habría escuchado. Y esto entonces
nos lleva a una gran realidad. Alguien podría decir, uy, pues entonces, ¿cómo le hago para orar ante Dios? Pues si tengo luchas, tengo pecados. Entonces, esto nos lleva a la realidad de que el pecado no confesado, que el pecado permitido en nuestras vidas, nos descalifica para orar. Vimos en las clases anteriores, el que no es creyente no puede orar a Dios. Dios no le va a escuchar. Pero el que es creyente con un pecado consentido en su vida, permitido en su vida, también está descalificado para orar. Dios no lo va a escuchar. La oración que Dios va a escuchar será una oración de confesar el pecado. Aquí el punto es, si tenemos un Dios que es Padre y un Dios que todo lo ve y que todo juzga, entonces, pues se abre la puerta para que podamos llegar con Él y decirle, Señor, mira, tú todo lo ves. Este pecado tengo en mi corazón, esto está en mi vida, hice esto, Padre, perdóname, y esto nos lleva a una constante confesión de pecados. Y esto es se vuelve como un círculo, ¿sí? Voy a orar a Dios, no puedo orar, confieso mis pecados, me arrepiento, pido su perdón, pido su ayuda, y entonces esto me estará llevando a una vida de constante oración, de constante santificación también en nuestras vidas, ¿sí? Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David decía, Señor, perdóname de mis pecados, y Señor, en aquello que ni me he dado cuenta que he pecado, también perdóname, líbrame. Es decir, aquí el punto que David está mostrando es, Señor, ayúdame a no pecar delante de ti. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, esto sería una buena forma de venir a orar delante de Dios en lo privado. Ir delante de Dios y decirle, Señor, vengo ante ti en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, vengo con la ayuda del Espíritu Santo, orando de acuerdo a tu palabra, dirigiéndome a ti, Padre, pero Señor, examíname. Conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, tú que juzgas sin acepción de personas. Y Señor, si encuentras en mí camino de perversidad, si estando en tu presencia, me acuerdo que dije esto, que hice aquello, es decir, que Dios me deja ver mi maldad, entonces que esa maldad, ahora decir, Señor, perdóname y guíame en el camino eterno. Perdóname, ayúdame a triunfar sobre estos pecados, a caminar en santidad delante de ti, ¿sí? Hebreos 4:12, 4:13, ¿cómo es que somos nosotros confrontados? Este es un aspecto que, me adelanto un poco. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros le pedimos al Señor que examine nuestras vidas? ¿Cómo podemos ser confrontados de nuestra vida de pecado? A través de la palabra de Dios. Y aquí tenemos otro aspecto necesario. Es necesario leer cada día la palabra de Dios para poder ser confrontados en nuestra vida de todo pecado. De hecho, el versículo 13, donde dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, en el texto original griego se utiliza una terminología que tiene que ver con colocar un cuchillo debajo de la barbilla de una persona, en el sentido de un juicio, en el sentido de que aquel que es condenado normalmente baja la mirada, se les colocaba el cuchillo para que vieran al juez, para que vieran al jurado. Entonces aquí el punto es Hebreos 4:12 y 4:13, normalmente muchos lo toman como algo muy romántico de la palabra de Dios, pero realmente es un texto muy dramático. Aquí el punto es que Dios pone un cuchillo y es como si Dios dijera, abre los ojos, ve la pecaminosidad que tienes, ve contra quién has pecado. O sea, es un texto realmente muy fuerte. Y es a través de la palabra de Dios
que nosotros vamos a ver y decir, Señor, he pecado, qué malvado soy. Y entonces ahí que Dios obre en nuestros corazones a través del arrepentimiento. Entonces, concluyendo, este justo que ora al Padre, es decir, esta oración, vemos que no es tan sencillo decir. Yo les decía a una persona, he visto ahí en las redes sociales que dice, es bien fácil orar, nada más tienes que orar al Padre. Hay varios aspectos que necesitamos entender. Aquí el punto es, necesitamos ser justificados. El justificado necesita haber sido santificado, es decir, vivir una vida de constante santificación en su vida, una vida de constante confrontación ante la palabra de Dios y una vida de constante confesión de pecados. Y esto, es decir, si es justificado, pero no vive una vida de santidad, probablemente no es justificado. Entonces, cada punto va ligado con otro. Justificado, la justificación me va a llevar a una santificación constante, la santificación me va a llevar a la palabra de Dios de manera constante, que yo no leo la Biblia y aquello. Entonces es muy extraño que un cristiano no lea, estudie diariamente su Biblia, y una confesión de pecado. Entonces, justificado, santificado, confrontado con la palabra de Dios, confesión constante de pecados. Y esto dice entonces que ahora sí, dice Santiago, hablamos de la oración del justo, ¿sí? Entonces, en ese sentido podemos hablar que el justo sí está orando al Padre. Si no se cubren estos puntos que hemos visto, pues muy probablemente esa oración que está elevando ese justo, pues realmente no esté llegando a los oídos del Padre, ¿sí? Muy bien, vamos a dejarle ahí esta clase.